del crédito que el Banco Nación le otorgó a Vicentín fue después que se sabía que Mauricio Macri había perdido las PASO con Alberto Fernández. A ver, es importante entender... No más preguntas. No, es que es un... Me parece que lo más importante para mí como punto de partida, yo estaba intentando buscar una figura para que se entienda qué rol tenemos en el Banco Nación. El primer rol es cuidar los depósitos de los ahorristas. El guardián de la confianza de quien deposita sus ahorros en el banco justamente es quien lo maneja. ¿Por qué te digo esto? Porque a la hora de prestar, como tu primer rol es cuidar quien depositó su confianza en vos, vos tenés que hacer algo que se llama evaluación de riesgo. O calificar a un cliente a ver si ese cliente te va a devolver o no te va a devolver la plata que le estás prestando, la plata de los ahorristas que le estás prestando. Por eso me parece que es importante ordenar temporalmente los hechos para entender la irregularidad que tiene justamente todo este proceso, que termina con una empresa que nos debe a todos nosotros 18.500 millones de pesos. En abril del año pasado se le venció esta calificación crediticia a Vicentín. Es decir, la calificación crediticia es el pasa no pasa. Es como si vas a un gimnasio y no tenés el permiso del médico, no podés hacer gimnasia. Bueno, abril de 2019. En ese momento se le extendió por 90 días sin ninguna evaluación técnica. Es importante, o sea que el médico te dice, podés seguir siendo, pero no te hizo el electro, no te hizo el análisis de sangre, 90 días más. A partir de julio del año pasado, Vicentín sigue operando en lo que se llama, seguime con esto, cancelación y retoma, que es importante entender por cómo funcionan los mecanismos de prefinanciación de exportaciones, que son los créditos que tomaba Vicentín, que es una empresa muy importante, que da mucho trabajo, que es cliente del banco hace más de 50 años y que creció un montón en los últimos 4, pero un montón. A partir de julio tenía vencida también la extensión de esa calificación crediticia. Nunca más tuvo el apto médico, nunca más. Sin embargo, cada vez que Vicentín exportaba y cobraba una boleta por ventanilla, uno entraba en los dólares y cancelaba una prefinanciación. Por la otra ventanilla le volvían a dar la plata. Ese mecanismo de cancelación y retoma fue el proceso justamente que el 5 de noviembre se terminó cuando Vicentín levantó la mano y dijo no pago más. No pago más. Ahora bien, estamos hablando de una empresa que en el año 2018 facturó más de 110.000 millones de pesos. Nada en su balance podría haber hecho pensar que el equipo que estaba para campeón después de la elección se fue a la B en 5 minutos. Cuando nosotros llegamos al banco, ¿qué encontramos? Una empresa que a pesar de que en noviembre dijo no pago más y que era el principal cliente y deudor del banco, estaba todavía en situación 1, es decir, que estaba regular para el sistema financiero. Pero te hago una pregunta. Si ustedes hubiesen estado en el Banco Nación el 1 de julio del 2019, ¿ustedes hubieran seguido con el mecanismo que vos decís de ida y vuelta, No, por 2 motivos. O sea, ¿no hubieran hecho lo mismo de Javier González Fraga? Por supuesto que no, por 2 motivos. El primero es, si yo te voy a prestar los ahorros de los ahorristas, te voy a pedir el balance. Y si estás empezando a complicarte, te voy a pedir otra cosa que no se le pidió, que es una garantía. No hay una hipoteca. No hay una garantía. Nos deben a los argentinos. O sea, el banco no puede... Esta foto que estamos viendo, atrás tuyo, ¿ustedes no pueden ejecutar nada de eso? No hay una garantía, esa sola firma. Entonces, este mecanismo de prefinanciación de exportaciones a sola firma requiere que cuando vos estás prestándole los ahorros de todos los argentinos, seas muy cuidadoso. Cuando Vicentín dijo no pago más... ¿Y qué pasó? Bueno, es lo que tiene que explicar justamente Vicentín, que no solamente dejó al Banco Nación entre sus acreedores que no le pagó, a todo el sistema financiero le debe 67.000 millones de pesos. Por supuesto, ¿quién es la principal víctima? La banca pública. ¿Quiénes son las otras víctimas? Más de 26.000 millones de pesos que le deben a productores de mi provincia, en Santa Fe. Más de 2.600. Lo que llevaban el cereal para venderlo y ellos le pagaban. Te pregunto, yo hoy vi la presentación del fiscal de Polichita, sí, que me contaron que nadie le dio pelota hasta antes de ayer. Porque hay una causa judicial con Ercolini.
La de causa Carlos penal. Gerardo Polichita, En febrero, es sí. Exacto. bueno, muy bien. Apenas terminó la... Ahí yo vi que van muy fuerte contra el Banco Nación, y del Banco Nación hasta diciembre de 2009, el Banco Nación de Macri, pero no me quedó claro, al menos lo que yo vi, si iban muy duro contra la conducción de la compañía. Y vos acá estás diciendo, habría que preguntarle, ¿ustedes han pensado en ir a la justicia como Banco Nación actual contra la cúpula de Vicentín? Lo primero que tiene que hacer el banco y el mandato que nosotros tenemos es el de recuperar el crédito. Cobrar. Que es cobrar. Pero no es un tema menor cobrar, porque en lo que va de los últimos, desde que empezó la cuarentena, el Banco Nación le prestó a 12.036 pymes 31.000 millones de pesos. Si le cobramos a Vicentín, le vamos a poder prestar a muchas más pymes. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Te acuerdas que yo te dije que el banco no le hubiera prestado por Sí, dos ahora voy motivos? por un Porque pero, no me trajo el certificado, no me trajo los papeles. Y el segundo motivo es, ¿qué porcentaje del patrimonio del banco estamos dispuestos a prestarle a una sola empresa? 20%. Bueno, hasta acá se había sobrepasado también el límite técnico, que era 15% de una medida O que... sea, el Y eso Banco ya no pasa Nación más, fue digamos. con Vicentín lo que el Fondo Monetario fue con Argentina. El Banco Nación fue con la Argentina la rueda de auxilio de un modelo que estresaba, que usaba nuestro banco para que le cierren los números del Banco Central. Justamente por eso el patrimonio neto del Banco Nación se achicó a la mitad. ¿Es en verdad 4 que años. ese trámite que se hacía en el Banco Nación, Nardelli iba al banco, había directores, aún los directores políticos nombrados por el macrismo decían que no, Nardelli cruzaba la Casa Rosada y llegaba la orden y en el medio había un amigo del presidente? Qué horror. Eso no me consta y lo tiene que probar la justicia. Perdón. No, sí, ¿qué posibilidades legales tiene el banco Claro. desde el punto de vista jurídico, ¿no es cierto?, cuando tiene una deuda tan grande con una empresa que se declara en quiebra? ¿Cuál es el instrumento jurídico al que puede remitirse el banco para cobrar? El 10 de febrero de este año, la compañía se presentó en convocatoria de acreedores. Todavía no está en quiebra. Sí. Los plazos son muy largos, hay que verificar créditos. Por supuesto, créditos que suponen deuda con quién, con todos nosotros, porque además le deben un montón de plata a la AFIP, más de 9.000 millones de pesos es el dato trascendido. ¿Bancos Ahí hay- privados también? a los bancos privados, también. mucho menos. Sí. Ahora bien, ese proceso es el concurso de acreedores. Mientras ese proceso sucede, lo que el banco siempre quiere hacer, y esto es justamente, yo me acuerdo de los primeros días con el presidente del banco, con Eduardo Hecker, la principal preocupación que él siempre tuvo que ver justamente con Vicentín, porque la voluntad siempre fue escuchar una propuesta para que Para paguen recuperar. y para que se pongan en funcionamiento, para que sigan justamente operando. Bueno, esa propuesta no llegó y en febrero se presentaron en convocatoria de acreedores para organizar estos pagos que hasta acá no llegan. Pablo. Matías, ¿qué posibilidad, porque vos hablas de algo que es cierto, estamos hablando de la banca pública, ¿qué posibilidad hay de recuperar ese dinero por parte del Banco Nación? ¿Y en cuánto está estimado aproximadamente el valor patrimonial de esta empresa? Porque puede cubrir tranquilamente los 18.000, más que deba 67.000, como vos planteás. La estimación del valor patrimonial es bastante mayor que sus deudas, o sea, tiene un patrimonio neto superior al 2018. El balance del 2019, por supuesto, no lo conocemos todavía. Y sus ventas, como te decía, eran superiores. No, digamos, para que se entienda, fue el sexto exportador de la Argentina en 2018. Las ventas, uno podría pensar que no hacían suponer esta crisis que se aceleró, podemos decir, en la última mitad del año pasado.